No éramos valientes. La vida simplemente no estaba diseñada para protegernos. Y si creciste en España antes de los móviles, antes de las pantallas y de las alarmas constantes, tú lo recuerdas. No porque alguien te lo haya contado, porque lo viviste. En aquella España, la vida no iba más despacio. Éramos nosotros los que no corríamos. No existía esa ansiedad absurda por llegar antes, por responder al instante, por no perderse nada. Porque, sencillamente, no había nada que perderse. El tiempo era el que era, y uno se adaptaba. Tú también lo recuerdas. El teléfono no cabía en el bolsillo. Estaba colgado en la pared, normalmente en el pasillo, con un cable largo y enroscado que parecía una culebra cansada. Marcar un número llevaba tiempo, número por número. Y si te equivocabas, colgabas y empezabas otra vez. Llamar a una novia no era un mensaje rápido, era un acto de valor. Sabías que alguien estaba escuchando, una madre, una abuela, alguien comentando en voz alta lo que no le habían preguntado. Y aún así, llamabas. Y nadie se quejaba. La televisión tampoco tenía prisa. 2 canales, 3 si tenías suerte. Si te perdías un programa, lo habías perdido para siempre. No había repeticiones, no había grabaciones, no había quejas. Tú eras el mando a distancia. Cambia de canal, súbele el volumen. Ahora vuelve. Y lo hacías, sin protestar. Porque así era la vida. Costaba más. Y cuando todo cuesta, todo vale un poco más. Nadie hablaba de estrés, nadie hablaba de ansiedad. No porque no existieran, sino porque no tenían nombre. Se vivían en silencio y se seguía adelante. Tal vez no éramos más listos, pero aprendimos algo que hoy cuesta entender. Esperar no mataba a nadie. Hubo un tiempo en España en el que los niños salían de casa sin teléfono, sin dinero y sin instrucciones detalladas. Y tú lo sabes, porque tú también fuiste uno de ellos. Te daban una dirección escrita deprisa en un papel arrugado. Después del bar, gira a la izquierda, pasa el puente y busca una puerta verde. Y con eso recorrías medio barrio o medio pueblo. No había mapas, no había GPS, y aún así, llegabas. Si te perdías, preguntabas, a un adulto, a un desconocido, y nadie lo veía como un acto peligroso. Era simplemente la vida. Existía una confianza básica en el entorno y, sobre todo, en el sentido común. Tus padres no sabían dónde estabas exactamente. No podían llamarte cada 5 minutos, no tenían localización en tiempo real, y aún así, la mayoría de las veces, todo iba bien. Volvías a casa cuando anochecía o cuando el hambre apretaba. ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? ¿Has comido algo? Fin de la conversación. No era abandono, era autonomía. Tú también aprendiste a orientarte, a pedir ayuda, a equivocarte en pequeño. Nos perdimos muchas veces, sí, pero también aprendimos a volver. Hoy, un niño sin respuesta durante 15 minutos provoca llamadas, mensajes y angustia. Antes, el silencio era normal. Estar fuera era normal. No dar explicaciones constantes era normal. Y esa libertad, vista desde hoy, puede parecer irresponsable. Vista desde dentro, fue una escuela que ya no existe. No nos enseñaron con discursos. Nos enseñaron dejándonos vivir. Tal vez no éramos más grandes, pero sin duda éramos más libres. Jugar en la calle no era una actividad organizada, y tú lo recuerdas perfectamente. No había horarios, no había monitores, no había normas escritas. Había suelo, aire, ruido y niños. Los partidos de fútbol empezaban cuando aparecía un balón. El que lo traía mandaba. Decidía quién jugaba y quién se quedaba fuera. No era justo, pero se aceptaba. Así funcionaba el mundo, y tú también lo aprendiste pronto. Las porterías eran 2 piedras o 2 jerseys tirados en el suelo. El balón casi siempre era de plástico duro. Si lo golpeabas mal, el empeine te ardía durante días. Nadie hablaba de lesión, era parte del juego. Tú también discutiste faltas a gritos, sin árbitro, sin VAR, sin adulto mediando. Y aún así, al día siguiente, todos volvían a jugar. Había guerras de chapas, de canicas, de tirachinas. Corríamos por solares, saltábamos muros, nos subíamos a árboles, caíamos, nos raspábamos. A veces sangrábamos, y seguíamos. Si alguien no aguantaba, si se quejaba demasiado,
Si se iba llorando a casa, al día siguiente lo tenía más difícil para jugar. No era crueldad, era selección natural del grupo. No existían cascos, no existían protecciones, no existían psicólogos observando desde fuera. Existía el aprendizaje directo de los límites. Así se formaba el carácter. No con charlas, no con discursos, con pequeños golpes de realidad. Visto desde hoy, aquello parece peligroso, y puede que lo fuera, pero visto desde dentro, fue una escuela que enseñó a perder, a resistir, y a volver a intentarlo sin esperar siempre que alguien viniera a rescatarte. Tú no saliste de la calle más frágil, saliste más fuerte, y eso, hoy, cuesta entenderlo. Ir a por un helado antes era una experiencia sencilla, demasiado sencilla para los tiempos actuales. Llegabas a la heladería con una moneda en la mano, y tú lo recuerdas. A veces ni siquiera elegías, había nata o crema, chocolate si tenías suerte. No había listas interminables ni nombres complicados. Pedías, pagabas y salías. El helado se derretía rápido, te manchabas los dedos, el brazo, a veces hasta la camisa, y no pasaba nada. Lo limpiabas con la mano o con el pantalón y seguías comiendo. Nadie se escandalizaba, nadie pedía otra servilleta, nadie hacía un drama. Sabía a leche, a azúcar y a verano. Y duraba poco, pero tampoco hacía falta que durara más. Lo importante era el momento, y tú lo sabías sin que nadie te lo explicara. Si el helado se caía al suelo, mala suerte. No se pedía otro. No había reclamaciones. Aprendías una lección simple. Las cosas no siempre se repiten. Antes, un pequeño gusto bastaba para alegrar la tarde. No había que fotografiarlo. No había que compartirlo. Era tuyo, y eso era suficiente. Hoy todo es distinto. Demasiadas opciones, demasiadas preguntas, demasiada importancia a lo accesorio. El placer viene envuelto en complicaciones innecesarias. No es que vivamos peor, es que cuesta más conformarse. Tú aprendiste a disfrutar de poco sin exigir tanto, a valorar lo simple sin convertirlo en un evento. Tal vez no éramos más felices, pero sabíamos conformarnos con menos. Y con el tiempo, eso también resulta ser una forma de riqueza. La escuela, en la España de entonces, no era un espacio de negociación, y tú lo sabes. Era un lugar al que se iba a aprender. Y eso quedaba claro desde el primer día. Entrabas en clase con la bata puesta y te sentabas en un pupitre de madera que llevaba allí más años que tú. Tenía un agujero para el tintero, aunque ya no se usara. El aula olía a tiza, a madera vieja y a silencio. Cuando el maestro entraba, nos poníamos de pie. No porque alguien lo ordenara, porque así se hacía. Tú también lo recuerdas. Cuando el maestro hablaba, la clase se callaba. No era miedo, era respeto. Representaba la autoridad, y eso no se discutía. Si interrumpías, había consecuencias. Primero un aviso, luego un castigo. Y si el asunto era serio, una nota en la agenda escrita a mano. Esa nota viajaba a casa, y ahí no había debate. Los padres no preguntaban, ¿qué pasó? Preguntaban, ¿qué has hecho? La versión del niño no era lo importante. Lo importante era que cada acto tenía un precio. Existía el famoso voto en conducta. No medía conocimientos, medía comportamiento. Y tú sabías que un mal voto significaba semanas sin salir, sin fútbol, sin bicicleta. No existían psicólogos escolares justificando cada mala conducta. No se hablaba de traumas por una reprimenda. Se hablaba de educación. ¿Era todo justo? Probablemente no. ¿Era perfecto? Tampoco. Pero enseñaba algo esencial, que la vida no siempre se adapta a ti. A veces eres tú quien debe adaptarse. Hoy la escuela es distinta, más dialogante, quizá más humana en algunos aspectos. Pero algo se perdió por el camino. El valor claro del límite. Y sin límites, el mundo se vuelve confuso. Tú lo sabes. Viajar en coche antes no era cómodo. Era una prueba de resistencia. Y tú estuviste ahí. Una familia entera se metía en un coche pequeño sin hacerse demasiadas preguntas. Padre, madre, 2 o 3 hijos. Y a veces la abuela. Sin aire acondicionado, sin cinturones, con las ventanillas bajadas incluso en carretera. El calor entraba sin pedir permiso. El olor a gasolina también. Después de horas de viaje, la ropa se pegaba al cuerpo y la cabeza zumbaba con el ruido del motor.
El niño más pequeño iba de pie entre los asientos delanteros, agarrado a donde podía. Nadie veía eso como un problema. Era lo normal. No existían sillitas ni advertencias constantes. Existía un destino, y había que llegar. Se salía de madrugada para evitar el calor. A veces funcionaba, a veces no. El asfalto ardía, el coche se calentaba y las paradas eran pocas. Una fuente, un bocadillo, un vaso de agua, y a seguir. Durante el viaje se cantaba. Se repetían las mismas canciones una y otra vez. A veces alguien se mareaba y vomitaba en una bolsa improvisada. Se limpiaba como se podía y el coche seguía avanzando. Nadie hablaba de trauma. Nadie hablaba de incomodidad extrema. Era parte del viaje, parte del esfuerzo por llegar al pueblo, al mar, a casa de un familiar. Hoy ese viaje parecería irresponsable, y probablemente lo era, pero también enseñaba algo que hoy cuesta aceptar. No todo estaba pensado para tu comodidad. Y cuando por fin llegabas, cansado y sudado, el destino sabía mejor. No porque el viaje fuera bonito, sino porque lo habías soportado. Y soportar, en aquel tiempo, también era una forma de crecer. Hubo un tiempo en España en el que aburrirse era normal. Y tú lo recuerdas. No era una señal de alarma. No era un problema que hubiera que solucionar. Simplemente, había momentos en los que no pasaba nada. Y no pasaba nada. De verdad. Pasabas horas sentado en un bordillo, trazando líneas en el polvo con un palo, mirando pasar coches, contándolos de un color determinado. Observabas a las hormigas, escuchabas ruidos lejanos, pensabas sin darte cuenta de que estabas pensando. No necesitabas estímulos constantes. Nadie venía corriendo a entretenerte. Nadie sentía culpa por dejarte solo con tus pensamientos. Si llovía y no se podía salir, te quedabas en casa mirando el techo, dando vueltas por las habitaciones, leyendo el mismo tebeo por quinta vez. A veces no hacías absolutamente nada, y el mundo no se caía. Ese silencio formaba parte del día, y tú aprendiste a convivir con él. Hoy, 10 minutos sin entretenimiento parecen insoportables. Un niño sin pantalla entra en crisis. Un adulto sin móvil se siente incómodo. El silencio molesta. La pausa inquieta. Antes, el silencio no daba miedo. La pausa no había que llenarla. Y eso, sin saberlo, nos enseñó algo que hoy escasea. La capacidad de estar a solas con uno mismo sin huir. No decimos que todo fuera mejor. Había carencias. Había injusticias. Había dureza real. Pero también había algo que hoy casi ha desaparecido. Una vida sin filtros, sin notificaciones, sin necesidad constante de atención. Crecimos en un mundo imperfecto, más áspero, más lento, más real. Y no lo recordamos con nostalgia ingenua. Lo recordamos con respeto, porque no fue una vida fácil, pero fue una vida de verdad. Y quienes la vivimos, no necesitamos que nadie nos la explique.